en el sentido popular. Es un indicador de que la fe todavía no ha arraigado lo suficientemente profundo como para producir el fruto de la obediencia radical. Y lejos de ser una condena, eso es una invitación. Una invitación urgente a examinar dónde está realmente tu fe. No la fe declarada en los cultos del domingo. La fe real, la que se evidencia en las decisiones cotidianas, cuando nadie te observa, porque el Dios que fortaleció a Abraham en medio de la prueba más oscura de su vida es el mismo Dios que puede fortalecer la tuya. Y lo hace, no porque tú lo merezcas, sino porque así lo ha prometido. Lección 2. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Hay un patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura y que, una vez que lo ves con ojos abiertos, no puedes dejar de verlo. El patrón es este. Cuando alguien obedece a Dios en fe, Dios abre caminos que humanamente no tienen ninguna explicación racional. Y cuando alguien desobedece, los caminos que parecían seguros y garantizados se cierran de una manera que tampoco tiene explicación humana. Pensemos en Josué. Israel estaba frente a Jericó, una ciudad amurallada con una arquitectura militar diseñada específicamente para resistir asedios, un obstáculo que ningún ejército israelita, con sus limitaciones logísticas, con su historia reciente de esclavitud en Egipto, con la ausencia de tecnología de asedio avanzada, podría haber tomado de ninguna manera convencional. Y Dios le da a Josué las instrucciones más antiheroicas, más absurdas desde una perspectiva militar, de toda la historia registrada. Josué capítulo 6, versículos 3 al 5, dice que debían caminar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes con trompetas. Silencio total entre el pueblo. Al 7º día caminar 7 veces. Y luego, cuando sonaran las trompetas, un gran clamor del pueblo. Eso era todo el plan. Desde una perspectiva puramente humana, eso no es estrategia militar. Eso es circo. Imagina intentar explicarle ese plan a cualquier comandante militar de cualquier época de la historia. La risa sería inevitable. Y sin embargo, Josué obedeció. Los sacerdotes obedecieron. El pueblo obedeció. 6 días de silencio alrededor de una ciudad que debía estar observándolos desde las murallas con una mezcla de confusión y diversión. Y al 7º día, los muros cayeron. No porque Israel tuviera alguna ventaja técnica o táctica, sino porque Dios honra la obediencia con intervención soberana. Cuando su pueblo obedece, Él actúa de maneras que no admiten otra explicación que no sea la de su propio poder. ¿Cuántas veces en tu vida has descartado un camino porque parecía humanamente ridículo? ¿Cuántas veces la voz de Dios, clara a través de su palabra y confirmada por la providencia, te ha pedido algo que no tenía sentido estratégico, que no podías defender con argumentos racionales ante las personas más importantes de tu vida, y tú has elegido el plan B, más razonable, en lugar del plan A de Dios? Y después te has preguntado por qué las cosas no funcionan, por qué los muros no caen, por qué las puertas permanecen cerradas. La segunda lección es esta. La obediencia activa la providencia de Dios en favor de su pueblo, no de manera mecánica, como si Dios fuera una máquina expendedora espiritual, donde introduces la moneda de la obediencia y recibes la mercancía de la bendición. Eso sería teología de la prosperidad disfrazada de calvinismo, y no lo es, sino de manera covenantal. Dios ha prometido en su palabra caminar con su pueblo, sostenerlo, abrirle caminos, pelear sus batallas, y esas promesas, aunque soberanas en su iniciativa, se experimentan en la senda de la obediencia, no fuera de ella. No porque la obediencia sea la causa y la bendición sea el efecto en un sentido mecánico, sino porque Dios ha ordenado que sus criaturas experimenten su fidelidad a través del ejercicio de la fe obediente. Lección 3. La obediencia te coloca en el lugar correcto en el momento correcto. Uno de los errores más comunes en la teología popular contemporánea, un error que tiene consecuencias devastadoras para la vida espiritual práctica, es pensar que Dios improvisa, que tiene un plan A brillante para tu vida, pero si tú tomas malas decisiones,
activa un plan B de contingencia. Y si el plan B también falla, recurre al plan C. Como si la historia de la redención fuera una partida de ajedrez donde Dios tiene que responder a los movimientos imprevistos de sus criaturas. Esa imagen no tiene ningún apoyo bíblico serio. Ninguno. El Dios de la Escritura no improvisa. El Dios de la Escritura decreta, gobierna, ordena todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, como dice Efesios, capítulo 1, versículo 11, incluidos los pasos específicos de cada uno de sus hijos. El Salmo capítulo 37, versículo 23, lo dice con hermosa precisión. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Pero aquí está la tensión que genera esa verdad. Si Dios ordena soberanamente los pasos, ¿qué papel real juega la obediencia humana? ¿No sería todo inevitable de todas maneras? Esta es una pregunta filosófica profunda que ha dividido mentes brillantes durante siglos. Y la respuesta reformada, la respuesta que honra toda la Escritura sin sacrificar ninguna de sus afirmaciones, es teológicamente hermosa, aunque mentalmente exigente. Dios decreta los fines y también los medios. Y uno de los medios principales que Dios usa para llevar a su pueblo a los lugares que ha decretado que lleguen es precisamente la obediencia libre y responsable de sus criaturas. Cuando obedeces, no estás sorprendiendo a Dios con tu decisión virtuosa ni doblando su voluntad. Estás siendo el instrumento consciente y responsable de esa voluntad. Y ese es el honor más extraordinario que puede recibir una criatura finita y caída, ser usado por el Dios infinito como el medio de su propósito eterno. Mira el caso de Ruth, una joven moabita, extranjera al pacto, sin derecho alguno a las promesas de Israel, que por amor genuino y lealtad inquebrantable decide quedarse con su suegra Noemí en lugar de volver a su pueblo, a sus dioses familiares, a la comodidad de lo conocido. Ruth capítulo 1, versículos 16 al 17. Esa decisión que humanamente parece simplemente noble, pero sin mayor consecuencia estratégica, la coloca en el campo de Booz durante la siega de la cebada. Esa posición providencial en el campo la lleva a una conversación. Esa conversación lleva al matrimonio. Ese matrimonio la inserta en la línea genealógica del rey David. Y esa línea genealógica lleva directamente, a través de generaciones que Ruth nunca conoció, hasta Jesucristo mismo, el león de la tribu de Judá. Ruth capítulo 4, versículos 17 al 22, y Mateo capítulo 1, versículo 5. ¿Sabía Ruth todo eso cuando tomó la decisión de quedarse con Noemí? No, absolutamente no. Solo obedeció el impulso de lealtad que Dios había puesto en su corazón. Solo se mantuvo fiel a la relación de pacto que había asumido. Y Dios, en su providencia soberana que no conoce contingencias, la colocó exactamente donde necesitaba estar en el momento exacto en que necesitaba estar allí, y a través de ella tejió una hebra insustituible en el tapiz de la historia de la redención. La tercera lección es esta. Cuando obedeces, Dios te posiciona estratégicamente en su historia redentora. No siempre verás el plan completo. Generalmente no lo verás. No siempre entenderás por qué Dios te pide lo que te pide en el momento en que te lo pide. Pero la obediencia fiel te coloca en el lugar correcto, en el momento correcto, aunque la comprensión de esa posición llegue mucho después, si es que llega en esta vida. Lección 4. La obediencia transforma el carácter. Seamos directos y sin rodeos sobre algo que la cultura religiosa contemporánea prefiere evitar porque incomoda a demasiadas personas. Nadie se santifica en la comodidad. Nadie crece espiritualmente de manera genuina y profunda mientras permanece en la zona protegida de la desobediencia cómoda. La santificación, el proceso progresivo por el cual el Espíritu Santo va conformando al creyente genuino a la imagen de Jesucristo, ocurre en la senda de la obediencia. Y esa senda frecuentemente pasa por terrenos que no elegiríamos si la elección dependiera de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 11, lo dice sin rodeos y sin suavizantes. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nota las palabras clave: tristeza presente, fruto futuro y ejercitados. La santificación es un ejercicio en el sentido más literal. No es un evento puntual de una noche de crisis espiritual donde todo cambia de golpe. Es el proceso continuo y progresivo de elegir obedecer una y otra vez en circunstancias cada vez más desafiantes, siendo transformado por ese proceso, aunque en el momento no sientas que estás siendo transformado en absoluto. Pablo articula el mismo principio con una claridad asombrosa en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Observa el proceso cuidadosamente. La tribulación, que muy frecuentemente es el costo concreto de la obediencia a Dios en un mundo que está en guerra contra Dios, produce paciencia. No instantáneamente, a través del tiempo, a través del sufrimiento sostenido. La paciencia, a su vez, produce carácter probado, experiencia espiritual real que no es teoría sino realidad vivida. Y el carácter probado produce esperanza. No el tipo de esperanza vaga e indefinida que el mundo ofrece como bálsamo emocional, sino la esperanza bíblica, una expectativa firme, segura y anclada en las promesas inmutables del Dios que no puede mentir. La cuarta lección es esta: cada acto de obediencia genuina, especialmente los que te cuestan algo real, los que duelen, los que te arrancan algo que amabas o que te habrían dado algo que deseabas, te está convirtiendo en alguien diferente. No a través de tu propio esfuerzo moral autónomo, como si fueras esculpiendo tu propio carácter con fuerza de voluntad, sino porque el Espíritu Santo de Dios usa la obediencia como el cincel con el que esculpe el carácter de Cristo en ti. Tú obedeces, Él transforma. Esa es la dinámica. Lección 5. La obediencia te protege de ti mismo. Esta lección es la más incómoda de las 13, pero es absolutamente necesaria y no podemos evitarla si queremos ser fieles a la Escritura. Uno de los mayores enemigos de tu vida espiritual no está en ningún lugar externo. No está en las circunstancias adversas, ni en las personas difíciles, ni en la cultura secular que nos rodea. Está dentro de ti. El corazón humano no regenerado, o el corazón regenerado que está siendo tentado a operar según sus viejos patrones, es lo que Jeremías capítulo 17, versículo 9 describe con una economía de palabras que debería hacernos humildes hasta el suelo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversamente malo. ¿Quién lo conocerá? El problema con un corazón así, y esto es precisamente lo que lo hace tan peligroso, es que no reconoce su propia perversidad. Se autoengaña de maneras sofisticadas. Se justifica con argumentos que suenan razonables. Construye elaboradas narrativas morales y espirituales para defender lo que en el fondo sabe que está mal o que no agrada a Dios. Y lo hace con una convicción tan sincera que el propio corazón se cree sus propias mentiras. Esta es la naturaleza del pecado cuando opera desde dentro. Y aquí está la función protectora de la obediencia que muy pocos han articulado. Cuando te sometes genuinamente a la palabra de Dios, cuando permites que sus mandamientos tracen los límites de tu vida práctica, cuando obedeces, incluso cuando no entiendes completamente el porqué, estás siendo protegido de los impulsos más destructivos de tu propia naturaleza caída. Dios no te da mandamientos para robarte la libertad, ni para ejercer un control arbitrario sobre tu vida. Te los da porque Él conoce perfectamente lo que hay dentro del corazón humano, y sabe que, sin esos límites precisos, nos destruimos a nosotros mismos con una eficiencia aterradora. El Salmo capítulo 19, versículo 11, lo expresa así. Además, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Pero ahora quiero plantearte algo que tal vez nunca hayas considerado de esta manera. Si el corazón natural es engañoso hasta ese punto, si no puede conocerse a sí mismo con claridad, si tiende al autoengaño por su propia naturaleza,
Entonces, ¿cómo puede alguien obedecer genuinamente? ¿No sería eso una contradicción insalvable? ¿Cómo puede un corazón corrompido en su raíz producir obediencia genuina? Esta es una de las preguntas más fundamentales de la teología, y distingue la comprensión reformada del Evangelio del pensamiento religioso popular. Y la respuesta está en la siguiente lección, que es el corazón doctrinal de todo lo que estamos discutiendo. Lección 6. La obediencia genuina solo es posible a través de la regeneración. Aquí llegamos al núcleo del asunto, al corazón de la doctrina reformada, y es absolutamente crucial que lo entendamos bien, porque de lo contrario todo lo que hemos dicho hasta ahora, y todo lo que diremos después, podría convertirse en moralismo vacío, en un llamado a portarse bien a través del puro esfuerzo de la voluntad humana, y eso no es el Evangelio. Eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7, dice con una claridad que no admite interpretaciones alternativas, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa última frase es demoledora en su implicación. Ni tampoco pueden. El hombre en su estado natural, el hombre no regenerado, no solo no obedece a Dios, no tiene la capacidad de hacerlo. No es que no quiera suficientemente. Es que su naturaleza está orientada en dirección opuesta a Dios, y no puede producir obediencia genuina por sí misma. Es tan imposible como pedirle a un árbol que produzca un fruto diferente al de su propia especie. La manzana no puede producir naranjas por más que la riegues mejor o la trasplantes a un terreno más fértil. La obediencia genuina a Dios, la que brota de amor y no de miedo, la que es constante y no esporádica, requiere un corazón que ha sido transformado desde dentro. Requiere lo que Jesús llamó nacer de nuevo en Juan capítulo 3, versículo 3. Requiere la obra soberana, unilateral e irresistible del Espíritu Santo, que saca a una persona de la muerte espiritual y la lleva a una vida nueva. Es lo que los teólogos reformados llaman la regeneración, y es la obra exclusiva de Dios en el alma humana. No el resultado de la decisión del hombre, no el producto del esfuerzo del hombre, el producto de la acción directa del Espíritu de Dios en un corazón que Él mismo ha elegido transformar. Es lo que Dios prometió en el nuevo pacto, registrado con asombrosa precisión en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Detente y lee con atención la gramática de ese texto. No dice, si ustedes se esfuerzan mucho, y deciden correctamente, y asisten a todos los cultos, tal vez puedan eventualmente obedecer. Dice, yo daré, yo pondré, yo quitaré, yo haré. Es gramática de primera persona singular del sujeto divino. Dios mismo es el agente activo de cada verbo de esa promesa, y el resultado prometido no es la posibilidad de la obediencia, es la obediencia misma. Haré que andéis en mis estatutos. Dios se compromete a producir en su pueblo la misma obediencia que les exige. Esto no elimina la responsabilidad humana. La Biblia sostiene simultáneamente, sin tensión apologética, la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad plena del hombre. El hombre obedece o desobedece de manera libre y real, pero esa libertad real está enmarcada dentro del propósito soberano de Dios que no puede frustrarse. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, el creyente debe obrar su salvación con temor y temblor, precisamente porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta verdad no es una razón para la pasividad espiritual, es exactamente la razón contraria. El creyente que entiende que el deseo mismo de obedecer que experimenta en su corazón es un regalo soberano del Espíritu Santo, ese creyente obedece con una motivación que ningún moralista puede producir.
Obedece por gratitud hacia el Dios que lo hizo capaz de querer lo correcto. La sexta lección es esta: si la obediencia en tu vida es superficial, esporádica, motivada principalmente por el miedo al castigo o por el intento de acumular méritos ante Dios, eso debería llevarte a examinar con seriedad y sin pánico si has experimentado la regeneración genuina del Espíritu Santo, no para condenarte, sino para buscarlo a Él con urgencia y honestidad. Porque el Dios que regenera también promete que el que lo busca, sinceramente lo encontrará. Lección 7. La obediencia invita a la presencia manifiesta de Dios. Hay una distinción teológica que necesitamos establecer antes de avanzar, porque sin ella, este punto podría malentenderse. La distinción es entre la presencia omnipresente de Dios y su presencia manifiesta. Dios está presente en todos los lugares simultáneamente. Eso es su omnipresencia, y no varía en función del comportamiento de nadie. Dios no se vuelve más omnipresente en un lugar de oración que en una cueva oscura. Eso es un aspecto de la naturaleza divina que no está sujeto a condición alguna. Pero hay momentos, registrados a lo largo de toda la historia bíblica y experimentados por los creyentes en la historia de la Iglesia, en los que la presencia de Dios se vuelve especialmente tangible, especialmente real, especialmente gloriosa en la experiencia del creyente. Y la Escritura conecta esa experiencia de manera consistente y clara con la obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21, es uno de los textos más extraordinarios sobre esta conexión. Y Jesús lo dice en primera persona, en el contexto de las últimas horas antes de su crucifixión. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Subraya esa última frase: me manifestaré a él. No a todos por igual sin distinción ni condición. A él, al que tiene los mandamientos y los guarda, al que obedece porque ama. Jesús está prometiendo una revelación especial de sí mismo, una experiencia de su presencia que va ligada de manera inseparable a la obediencia amorosa. No a la obediencia perfecta, porque nadie la tiene, sino a la obediencia sincera, progresiva, motivada por el amor y no por el miedo. No confundas esto con la idea de que Dios ama más a los que más obedecen en términos de estatus ante Él. El amor de Dios que salva es incondicional, soberano, y no depende de ningún mérito del creyente. Pero hay una dimensión de la experiencia vivida de Dios, de la comunión íntima y profunda con Él, que solo se conoce de primera mano en la senda de la obediencia. Es como la diferencia entre conocer a alguien superficialmente de vista y conocerlo de manera profunda, íntima, en todas las dimensiones de su carácter. La obediencia profundiza la relación. La desobediencia persistente la entorpece de una manera que el creyente sensible al Espíritu experimenta como una oscuridad espiritual real, aunque no pierda la relación misma. La séptima lección es esta: si en este momento sientes que Dios está distante, si la Biblia te parece árida y sin vida, si la oración se siente como hablarle a una pared de silencio, antes de buscar explicaciones complicadas o técnicas espirituales más avanzadas, hazte una pregunta simple y directa. ¿Hay algún área de tu vida donde estás sabiendo claramente la voluntad de Dios y eligiendo conscientemente no obedecerla? No con palabras, quizás, sino con las decisiones reales de cada día. Esa puede ser exactamente la razón del silencio. Y la solución no es más método espiritual, es obediencia. Lección 8. La obediencia produce paz que el mundo no puede dar ni quitar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, contiene una de las promesas más citadas de toda la Biblia, y también una de las más frecuentemente sacadas de su contexto. Se cita habitualmente como si fuera una fórmula de manejo del estrés. Ora en lugar de preocuparte, y Dios te dará paz. Y en un sentido superficial, eso es lo que dice el texto, pero el contexto lo transforma completamente. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Un hombre encadenado, un hombre que no sabe cuándo ni si será liberado, un hombre que ha sido golpeado, apedreado, naufragado,
traicionado por personas en quienes confiaba. Y desde ese lugar le escribe a la iglesia de Filipos con estas palabras: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Pablo describe no es la ausencia de problemas. Si Pablo tuviera paz solo en ausencia de problemas, no estaría describiendo ningún tipo de paz en este momento. La paz que describe es la presencia activa y guardiana de Dios en medio de los problemas más reales. Una paz que el mundo, con toda su psicología, con toda su filosofía, con todas sus técnicas de bienestar, no puede producir porque trasciende la capacidad del entendimiento humano de comprenderla, mucho menos de generarla. El mundo busca paz a través del control. Controla tu entorno, controla tu economía, controla tus relaciones, elimina las variables de riesgo y tendrás paz. Pero la experiencia humana universal, sin importar el nivel cultural, económico o intelectual de las personas, es que ese tipo de paz nunca dura. Siempre hay algo fuera del alcance del control. Siempre hay una variable que no calculaste. La paz bíblica, la que produce la obediencia fiel en el contexto de la confianza en el Dios soberano, no depende de las circunstancias externas. Depende de la certeza de que el Dios que ordena todas las cosas está de tu lado. Y esa certeza no cambia cuando las circunstancias cambian. Es inmune a las fluctuaciones de la vida porque su fundamento no está en la vida. Está en el carácter inmutable de Dios. La octava lección es esta: la obediencia fiel no produce una vida sin problemas. Produce algo infinitamente mejor. Produce la experiencia concreta de la suficiencia de Dios en medio de los problemas más reales. Y esa experiencia, una vez que la has tenido, es la que Pablo describe en Filipenses capítulo 4, versículo 11 como algo que aprendió. No algo que le fue dado automáticamente. Algo que aprendió en el proceso de la obediencia a través del tiempo. Lección 9. La obediencia en las pruebas más difíciles produce la confianza más profunda. Volvemos a Abraham. Ya vimos que llevó a su hijo al monte Moriah, pero quiero que veamos lo que pasa en los últimos momentos antes del punto más crítico de toda esa historia. Después de 3 días de camino, después de que Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, y Abraham responde con esa frase que contiene toda una teología, sin que él mismo lo supiera completamente: Dios proveerá para sí el cordero. Abraham construye el altar, ata a su hijo, lo pone sobre el altar, extiende la mano y toma el cuchillo. Y en ese momento, el ángel de Jehová llama desde el cielo y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis capítulo 22, versículo 12. Ahora conozco. Esas 2 palabras contienen una profundidad teológica que nos obliga a detenernos. Dios no estaba aprendiendo algo nuevo sobre Abraham. Dios es omnisciente. Dios sabía desde la eternidad exactamente lo que Abraham haría. Entonces, ¿qué significa ahora conozco? En el ejercicio real de la obediencia, en el acto concreto de la fe demostrada, y no solo de la fe declarada, algo que era eternamente real en el propósito de Dios se manifestó en el tiempo y en el espacio. La obediencia le dio a la fe de Abraham una realidad externa, histórica, visible, y Dios señaló esa obediencia como la evidencia de la verdadera naturaleza de la fe de su siervo. Y luego sucede algo que es quizás el momento más significativo de toda la historia. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dirá hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ese nombre, Jehová Jireh, Jehová proveerá, contiene toda una teología en sus 2 palabras. Pero nota con cuidado cuando Abraham aprende esa verdad de primera mano, no como doctrina sino como experiencia vivida, en el momento exacto de la obediencia más radical. No antes de la obediencia,
cuando el camino habría sido más cómodo, en la obediencia, en el punto de mayor oscuridad, en el instante en que todo parecía terminado sin remedio, Jehová proveyó. La novena lección es esta: las pruebas más difíciles que Dios permite en la vida de sus hijos no son evidencia de abandono ni de castigo. Son la escuela en la que aprendes de primera mano, no como información, sino como experiencia vivida, quién es Dios en su carácter más profundo. Y esa confianza que se forja en el crisol de la obediencia radical, en medio de la prueba más oscura, es algo que ninguna circunstancia posterior puede quitarte. Porque su fundamento no está en las circunstancias. Está en el carácter del Dios que demostró ser fiel cuando más lo necesitabas. Lección 10. La obediencia produce un legado que trasciende tu propia vida. Hay algo en la naturaleza humana caída que nos lleva a pensar que nuestra vida es esencialmente nuestra, que las decisiones que tomamos nos afectan principalmente a nosotros y a las personas inmediatamente a nuestro alrededor, que cuando todo termine, el radio de impacto de nuestra existencia es relativamente pequeño. La Biblia tiene una perspectiva radicalmente diferente, y es una perspectiva que debería cambiar fundamentalmente la manera en que entendemos el peso de la obediencia. Éxodo capítulo 20, versículos 5 al 6, pone en boca del mismo Dios, en el contexto del Decálogo, estas palabras: que yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La asimetría aquí es extraordinaria y deliberada. La maldad y sus consecuencias alcanzan 3 o 4 generaciones. La misericordia y sus bendiciones alcanzan millares. El impacto de la fidelidad de un creyente obediente se extiende de maneras que esa persona nunca vivirá para ver completamente. Y el impacto de la desobediencia también se extiende. Por eso, la obediencia nunca es solo un asunto privado entre tú y Dios. Cada decisión de obediencia que tomas hoy está tejiendo hilos en el tapiz espiritual de las generaciones que vendrán después de ti. Tus hijos observan cómo respondes cuando Dios te pide algo difícil. Tus nietos heredarán patrones espirituales que tú estás estableciendo ahora. Las personas que serán influenciadas por tu testimonio, sin que tú lo sepas, jamás están siendo afectadas por las decisiones que tomas en privado cuando nadie te observa. Piensa en la fidelidad de los reformadores del siglo XVI. Calvino, que predicó más de 2000 sermones en Ginebra y escribió sus institutas desde el exilio. Tyndale, que fue ejecutado en 1536 por el crimen de traducir la Biblia al inglés para que el pueblo común pudiera leerla. Su última oración antes de ser estrangulado y quemado fue: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. 3 años después, el rey Enrique VIII autorizó la distribución de la Biblia en inglés en todas las iglesias de Inglaterra, usando en gran parte la traducción de Tyndale. No lo vio, nunca lo supo, pero su obediencia fue el instrumento que Dios usó para producir ese resultado. La 10ª lección es esta: cuando obedeces a Dios, no estás solo administrando tu propia vida espiritual. Estás construyendo el futuro espiritual de personas que todavía no han nacido. La obediencia tiene un radio de acción que trasciende con mucho los límites de tu propia existencia. Y eso le añade un peso y una dignidad a cada acto de obediencia que no tienen equivalente en ninguna otra categoría de acción humana. Lección 11. La obediencia revela el verdadero objeto de tu adoración. Esto es lo más profundo y lo más incómodo de todo lo que hemos dicho, y necesita decirse con la mayor claridad posible. En el análisis final, lo que obedeces cuando la obediencia cuesta algo real, revela a quién adoras de verdad, no lo que dices que adoras, no lo que declaras en el culto del domingo con la mano levantada y los ojos cerrados. Lo que obedeces cuando el costo es real, revela el Dios que verdaderamente ocupa el trono de tu vida. Jesús lo dijo de manera absolutamente directa en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El principio que Jesús enuncia aquí trasciende con mucho el ámbito del dinero. El dinero es solo el ejemplo que usa, porque es el Dios alternativo más frecuente y más honestamente evaluable. Pero el principio aplica a cualquier cosa que compita con Dios por el primer lugar en tu vida. No puedes servir a Dios y a la aprobación de los hombres. Lo uno expulsará a lo otro cuando llegue el momento de la prueba real. No puedes servir a Dios y a tu propia comodidad, porque habrá momentos en que Dios te pida algo que te saca de tu zona de comodidad de maneras que duelen. No puedes servir a Dios y al miedo, porque el miedo tiene su propio catecismo de obediencia que contradice el de Dios en los puntos que más importan. En el momento de la prueba real, en el momento en que el costo de la obediencia a Dios entra en conflicto directo con el costo de obedecer a ese otro Señor, lo que eliges revela con una claridad brutal quién realmente ocupa el trono de tu corazón. Pedro y Juan estaban frente al Sanedrín, el cuerpo de gobierno religioso más poderoso de su mundo. Les habían prohibido formal y explícitamente hablar o enseñar en el nombre de Jesús, y su respuesta, en Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20, es uno de los actos de obediencia más valientes de toda la historia registrada de la Iglesia. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, juzgad vosotros. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No les importó el costo social. No les importó la amenaza física que era muy real. No les importó la opinión de las personas más influyentes de su entorno. Su obediencia a Dios reveló sin ambigüedad a quién adoraban cuando la adoración tuvo un precio. La 11ª lección es esta: la obediencia, especialmente la obediencia que cuesta algo significativo, es el termómetro espiritual más confiable que existe. No los sentimientos, no las experiencias emocionales en el culto, no los momentos de euforia espiritual. La obediencia sostenida, la que persiste cuando cuesta, cuando duele, cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, esa es la que revela el estado real de tu alma con una precisión que ningún otro indicador puede igualar. Lección 12. La obediencia en la oscuridad es la prueba más pura de la fe. Hay momentos en la vida del creyente en los que Dios parece absolutamente silencioso. No hay visión clara del camino. No hay confirmación emocional de que estás en el lugar correcto. No hay señales obviamente milagrosas que confirmen que la obediencia que estás ejerciendo tiene algún sentido. Solo la palabra de Dios que te dijo qué hacer y la oscuridad de una situación que no mejora. Y en esos momentos, la obediencia que continúa adopta su forma más pura y más preciosa delante de Dios. Job es el ejemplo paradigmático de la Escritura. Este hombre pierde todo lo que tenía en lo que desde dentro parece ser una tragedia completamente injustificada. Pierde a sus hijos en un solo día. Pierde sus propiedades. Pierde su salud hasta el punto de estar sentado en cenizas, raspándose con un tiesto. Y durante la mayor parte del libro más largo y más profundo sobre el sufrimiento que existe, Job no recibe ninguna explicación de lo que está pasando. No hay revelación del mundo detrás del mundo. La conversación entre Dios y el adversario del capítulo 1, que el lector conoce desde el principio, pero que Job desconoce completamente durante toda la crisis. Sus amigos llegan con respuestas cómodas y bien ordenadas. La teología de la retribución. Si sufres, es porque has pecado. Si obedeces, prosperarás. Si no prosperas, examina tu pecado. Es una teología limpia, ordenada y completamente equivocada para describir la realidad del sufrimiento humano. Y Job, en medio de toda su confusión, en medio de todos sus cuestionamientos que llegan al límite de la audacia teológica, pronuncia en Job capítulo 13, versículo 15, una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Escritura. Aunque Él me matare, en Él esperaré. No entiendo, no veo el plan. La situación parece indicar que Dios está en mi contra. Y aún así, confío. Aún así espero. Aún así, me rehúso a abandonarlo. Y Dios mismo, al final del libro,
después de hablar desde el torbellino con una revelación de su propiedad que reduce a Job al silencio adorador, declara en Job capítulo 42, versículo 7, que Job habló lo recto de él. Mientras que los amigos de Job, los que tenían respuestas cómodas y ordenadas para todo, habían hablado lo que no era recto. La obediencia desordenada de Job, llena de preguntas y de cuestionamientos honestos pero nunca de blasfemia, era más aceptable a Dios que la teología correcta pero hueca de sus amigos. La 12ª lección es esta: la obediencia en los momentos de silencio divino no es una obediencia disminuida ni de segunda categoría. Es la obediencia más refinada, la más pura, la que demuestra que la fe no está anclada en las circunstancias favorables, ni en los sentimientos agradables, ni en las respuestas fáciles. Está anclada en el carácter inmutable del Dios que prometió que sus misericordias son nuevas cada mañana y que nunca abandonará a sus hijos, aunque todos los indicadores externos sugieran exactamente lo contrario. Y eso nos lleva a la última lección, la más importante de todas, la que le da sentido a todo lo demás. Lección 13. La obediencia perfecta que nosotros no pudimos dar, Cristo la dio en nuestro lugar. Todo lo que hemos dicho hasta este punto en este video tiene un problema enorme que amenaza con derrumbar toda la estructura argumental que hemos construido. Y el problema es este: si la obediencia es el camino, si la obediencia revela el carácter genuino del creyente, si la obediencia es lo que activa la providencia de Dios y profundiza la comunión con Él, entonces todos estamos en serios problemas. Porque nadie obedece perfectamente. Nadie. En ningún momento de la historia. No Abraham, que mintió sobre Sara no una sino 2 veces a reyes paganos para proteger su propia vida. No Moisés, que en un momento de ira golpeó la roca cuando Dios le había dicho que le hablara, y ese único acto de desobediencia le costó entrar a la tierra prometida, después de 40 años de liderazgo fiel. No David, el hombre conforme al corazón de Dios, que cometió adulterio, asesinato, y mintió para encubrirlo. No Pedro, el que prometió morir con Jesús antes que negarlo, y que 3 horas después juró ante una sirvienta que ni siquiera conocía al hombre. No tú, no yo. Si el estándar es la obediencia perfecta, todos hemos fracasado. Y el resultado de ese fracaso no es simplemente la pérdida de ciertas bendiciones o ciertos privilegios espirituales. Romanos capítulo 6, versículo 23, lo declara con una precisión que no deja espacio para la negociación, porque la paga del pecado es muerte. No la muerte biológica solamente, aunque eso también, la muerte espiritual, la separación eterna del Dios de toda vida, de toda luz, de todo bien. Eso es lo que merece la desobediencia. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que tú mereces. Sin excepción. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Si la obediencia perfecta es el único estándar aceptable y nadie puede cumplirlo, ¿cuál es la salida? ¿O no hay salida? La esperanza está en aquel que obedeció perfectamente, donde nosotros fracasamos sistemáticamente. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice algo que debería detener cada pensamiento nuestro sobre la obediencia y reconfigurarlo desde la raíz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo eterno de Dios, el Verbo que estaba con Dios desde el principio y que era Dios, el que creó todas las cosas y sin el cual nada de lo creado fue hecho, tomó carne humana y entró en la historia de la manera más vulnerable posible, como un bebé, dependiente, limitado, y en esa humanidad vivió la vida de obediencia perfecta que la ley demandaba y que ningún ser humano podía ofrecer. No en teoría. En la práctica histórica y concreta, cada mandamiento cumplido sin excepción, cada tentación resistida sin una sola concesión, cada prueba superada sin una queja, ni una duda, ni una desobediencia, no por su propio beneficio, porque él no necesitaba nada, sino en representación de su pueblo, como el segundo Adán, como el representante federal de todos los que el Padre le había dado, obedeció en nombre de los que no podían obedecer por sí mismos. Y luego, en la cruz del Calvario,
tomó sobre sí mismo toda la carga de pena que nuestra desobediencia había acumulado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La ira de Dios, que cada acto de nuestra desobediencia había merecido, fue descargada completamente sobre el Hijo en la cruz. No en parte, no provisionalmente, completamente. Y la obediencia perfecta de Cristo fue imputada, acreditada, transferida a la cuenta espiritual de todos los que creen en Él. Su justicia se convirtió en nuestra justicia. Nuestro pecado se convirtió en su carga y fue juzgado en Él. Esta es la doble imputación que articula la Confesión de Westminster y que constituye el fundamento irremovible de toda la vida cristiana. El pecado del creyente imputado a Cristo para ser juzgado y la justicia de Cristo imputada al creyente para ser aceptado. Es la transacción más asombrosa de toda la eternidad. Y es lo que transforma la naturaleza de la obediencia cristiana desde su raíz. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo dice, con una claridad que debería producir en cada creyente una respuesta de adoración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No condicionada a tus logros espirituales del último mes. No dependiente de tu nivel de santificación comparado con el del año pasado. Ninguna condenación. Cero. Porque Cristo ya llevó toda la condenación que tú y yo merecíamos, y la llevó hasta su conclusión completa en la cruz. Y a partir de esa verdad fundacional, la obediencia cobra un significado completamente diferente. Ya no es el intento desesperado y agotador de construir una escalera que llegue hasta Dios. Ya no es el esfuerzo de acumular suficientes méritos para compensar el peso de la desobediencia acumulada. Es la respuesta natural, aunque siempre imperfecta y siempre dependiente de la gracia, de un corazón que ha sido liberado, perdonado, adoptado, y que ahora quiere obedecer no para ser amado, sino porque ya es amado. No para ganarse la aceptación de Dios, sino desde la aceptación que ya ha recibido en Cristo. Es lo que la teología reformada llama el tercer uso de la ley. La ley no como medio de justificación, sino como guía para la vida del creyente regenerado. Una guía que el creyente genuino abraza con gratitud y con amor, no con terror. Porque ha entendido que los mandamientos de Dios no son la jaula de un tirano arbitrario. Son el camino trazado por un padre que conoce perfectamente lo que es bueno para sus hijos. Entonces, ¿qué sucede cuando obedeces a Dios? 13 cosas extraordinarias ocurren. Tu carácter queda expuesto en lo que realmente es, y luego es transformado hacia lo que está siendo llamado a ser. Las puertas que el esfuerzo humano no puede abrir con ninguna cantidad de estrategia o de influencia, se abren. Eres posicionado estratégicamente en el plan soberano de Dios, en lugares que no habrías elegido pero que son exactamente donde necesitas estar. Tu carácter es esculpido progresivamente hacia la imagen de Cristo, no por tu propio esfuerzo sino por la obra del Espíritu en ti. Eres protegido de los peores impulsos de tu propia naturaleza caída. Experimentas la presencia manifiesta de Dios de una manera que la desobediencia nunca produce. Recibes una paz que trasciende toda comprensión humana y que no depende de las circunstancias. En las pruebas más oscuras, conoces a Dios de primera mano, de una manera que ninguna clase de teología puede sustituir. Construyes un legado espiritual que se extiende mucho más allá de tu propia vida. Revelas sin posibilidad de engaño el verdadero objeto de tu adoración. En los momentos de silencio divino, demuestras una fe que no está condicionada a la comodidad. Y todo esto ocurre sobre el fundamento inconmovible de la obediencia perfecta del único que obedeció en lugar de todos los que no podían hacerlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Eso significa que tu obediencia, con todas sus imperfecciones, con todos sus tropiezos y sus comienzos tardíos, y sus momentos de cobardía, no tiene que ser perfecta para ser aceptada ante Dios. Está cubierta, siempre,
por la obediencia perfecta del único que sí lo fue. Y lejos de ser una razón para ser descuidado o indiferente con la obediencia, eso es exactamente la razón por la que el creyente regenerado quiere obedecer más profundamente, más consistentemente, más fielmente, porque ha entendido a qué precio fue comprada su libertad para obedecer sin miedo. Hay una pregunta que quiero que te lleves de este video. Una sola. No te la voy a responder yo porque no es mía para responder. Solo te la voy a hacer. Y es posiblemente la pregunta más importante que puedes hacerte en este momento, la que tiene consecuencias más concretas para tu vida en los próximos días. ¿Hay algún área de tu vida en la que sabes con claridad lo que Dios te está pidiendo? Lo has sabido durante meses o quizás durante años y sin embargo no has obedecido. No te pido que me respondas a mí, te pido que respondas delante de Dios, con honestidad, sin las narrativas teológicas de emergencia que construimos para hacer que la desobediencia parezca prudencia, porque la obediencia diferida indefinidamente no es obediencia que espera el momento correcto, es desobediencia con buenas intenciones. Y el Dios soberano que ha puesto esa claridad en tu corazón, no te la puso para que la guardes indefinidamente como una convicción privada inactiva. Te la puso para que actúes. El profeta Isaías recibió una visión de la gloria de Dios que lo postró en tierra. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Serafines lo adoraban clamando, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y ante esa visión, lo primero que Isaías sintió no fue euforia religiosa, fue terror y vergüenza. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces fue limpiado. Un serafín tocó sus labios con una brasa del altar, y la limpieza fue declarada. He aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías capítulo 6, versículo 7. Solo después de ver la gloria, solo después de sentir el peso del propio pecado, solo después de experimentar la limpieza que solo Dios puede dar, la pregunta llegó, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Sí, y la respuesta de Isaías en Isaías capítulo 6, versículo 8, sigue siendo el modelo más puro de la obediencia que nace de haber experimentado la gracia. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No dijo, déjame primero prepararme mejor para estar a la altura de la misión. No dijo, espera que entienda mejor el alcance completo del plan antes de comprometerte. No dijo, quizás el año que viene cuando las circunstancias sean más favorables. Dijo, heme aquí. Presencia total, disponibilidad completa, obediencia inmediata. No porque Isaías fuera valiente por naturaleza, sino porque había visto la gloria de Dios y había experimentado la gracia de Dios, y ante eso, la obediencia se volvió la respuesta más natural del mundo. Eso es lo que la gracia genuina produce en el corazón del que ha sido regenerado. No el intento agotado y ansioso de ganarse a un Dios que nunca está satisfecho, sino el heme aquí de alguien que ha visto quién es Dios, ha visto quién es Él mismo en comparación, ha experimentado la misericordia que sella esa brecha insalvable y en esa experiencia se ha liberado para obedecer sin el peso del miedo ni la sombra de la condenación. La obediencia no es el precio que pagas por el amor de Dios. Es la evidencia de que el amor de Dios ya te ha alcanzado y ya ha hecho su obra en ti. Y esa diferencia, esa distinción aparentemente pequeña entre obedecer para ser amado y obedecer porque ya eres amado, es la diferencia entre la religión y el evangelio, entre la esclavitud y la libertad, entre el esfuerzo agotador de quien teme perder lo que nunca ha tenido, y la respuesta gozosa de quien entiende que tiene todo lo que necesita porque Cristo ya lo obtuvo por él. Heme aquí, envíame a mí.